Damos gracias a Dios por este precioso momento que nos regala el cielo y a este lindo ministerio que ha consagrado sus gargantas al servicio del Señor. ¿Qué tal si le pedimos al Señor permiso, verdad? Antes de abrir su palabra, vamos a orar. En esta tarde, cariñoso Padre, quiero agradecerte por la vida, agradecerte, Señor, por el permiso que nos concedes de ser instrumentos en tus manos. Gracias por este lindo grupo de amigos y hermanos que nos acompañan y también accesan a través de la internet. Ven para ministrarnos, Señor. Ven para darnos más de lo que estamos buscando, Señor. Gracias porque esa es tu especialidad y te damos a ti todos los derechos de llegar a nuestro corazón y que reciba la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que abran conmigo sus Biblias en el libro de Segunda de San Pedro. Y cuando comparto de el apóstol San Pedro, estoy pensando en el discípulo más difícil que tuvo Jesús. Pedro tenía un carácter muy especial. Pedro era agresivo, Pedro era orgulloso, Pedro era atalantado, siempre tenía la palabra. Pedro era resentido, era vengativo, Pedro era iracundo, era voluntarioso. Pedro era mentiroso, era incrédulo. Y en esta hora, bienvenidos a esta serie a la cual realmente quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque me trae como su alumno. Solamente quiero compartir, ¿verdad? La verdad, lo que está en su santa palabra, que está haciendo efecto en mi vida, en nuestra iglesia, y agradezco inmensamente esta oportunidad de abrir con ustedes y tener a nuestros amigos que han aceptado la invitación del Espíritu Santo para estar aquí en esta serie, transformados, ¿verdad?, a la imagen de Jesús. Y por eso quiero leer con ustedes en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 1, porque esta es la experiencia del discípulo que es el más grande ejemplo de la transformación y del método educativo, pedagógico en la transformación del carácter. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo me gusta saber que el Señor haya consignado para nosotros el ejemplo y la transformación, el testimonio de esta vida maravillosa? Así que hoy queremos contestar varias preguntas y vamos a ver cómo nos va. Queremos pasar algunas diapositivas, algunas fotos. Si me ayudan, tengo allí algún técnico, ¿verdad? Quiero agradecer. Estoy pensando en varios deportistas. Uno de ellos, ustedes han escuchado, de Lance Armstrong, 7 veces campeón de la Vuelta a Francia, del Tour de Francia. Un hombre que pudo superar un cáncer que lo llevaba a la muerte, pero que no pudo superar el engaño y la trampa, porque ante el mundo entero se le expropiaron sus 7 títulos, ¿verdad?, quedando como una vergüenza pública de lo que significa alcanzar el honor, la fama, un hombre millonario a través y a costa del engaño, que finalmente fue una máscara que se le quitó, ¿verdad?, ante el mundo, y nos dio una gran lección. Si tenemos el equipo, podemos ver algunas fotos que quiero compartir con ustedes. También el mundo recuerda en el pasado, en el Mundial de Alemania, en la final se presentó un hecho bastante bochornoso. Y me llama la atención no solamente el carácter de este jugador, sino también del árbitro, porque el mundo recordará a este hombre que tuvo el valor y el coraje de expulsar al mejor jugador de la selección de Francia, Zinedine Zidane, y en ese momento toda la República, toda Francia, ¿verdad?, quedó paralizado realmente a ver lo que estaba sucediendo con un hombre con ese coraje como Horacio Elizondo, ¿verdad?, que pasó a la historia en lo que fue la eliminación de este equipo que se esperaba, ¿cierto?, podría llegar con el título. Parece que tenemos algún problema con la transmisión. Sin embargo, estamos aquí, hermanos, para preguntarle a la palabra del Señor por qué es importante edificar un carácter. La gente está interesada en
aparentar, en ostentar, en acumular títulos, en acumular riquezas. Pero hoy queremos preguntarle al Señor qué es lo más importante, porque sabe, a usted lo pueden recibir y lo pueden despedir en una compañía solamente por su carácter. Y el carácter es bien importante, queremos definir qué es el carácter, cómo se forma el carácter, y porque el Evangelio se trata, mis queridos, no solamente de información, sino de transformación, ¿verdad? Y por eso me gusta el testimonio del apóstol San Pedro, que nos va a dejar en su carta el secreto de lo que Dios hizo en su vida. Porque si Dios puede trabajar con una persona testaruda, cascarrabias, que andaba armado hasta en la Santa Cena, que el que lo miraba se la pagaba y que era realmente tan difícil y tan orgulloso y tan desemejante, pues hay un ejemplo para alguien que haya venido en esta oportunidad con el deseo de tener la dulzura, de tener el amor, de tener la gracia, de tener la ternura. Y saben, cuando yo hablo de esto, no es como una poesía que yo estoy transmitiendo, es como mi mayor necesidad. Quiero decirle que a través de mi ministerio, ya hace 26 años, y parece que fue ayer que el Señor nos permitió salir, ¿verdad?, de nuestra amada universidad en Medellín. Pero quiero decirle que yo nunca he recibido una llamada a medianoche para decir, pastor, yo no entiendo la marca de la bestia, yo no entiendo las 7 trompetas, yo no entiendo Daniel capítulo 11, pero sí he recibido muchas llamadas, y más allá de ese horario, para decir, pastor, yo no soporto a esta persona. Esta persona se va de la casa y a esto se acabó, porque su resentimiento, su infidelidad, su desamor, su genio, no la soporto más. Y querido, estamos aquí para preguntarle al Señor qué es lo más importante, y su palabra nos dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, y cuando hablamos de corazón realmente es la palabra que el Señor usa para hablar del asiento del alma, del pensamiento interno. Realmente nuestro ser es como lo más aproximado a lo que podríamos llamar el carácter, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, dice el sabio, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué cosa? Mana la vida. Cuenta una historia por allá en el lejano oriente, y sí, definitivamente tiene que ser en el lejano oriente, porque este era un hombre que tenía 4 mujeres. ¿Cómo le parece? Este hombre tenía 4 mujeres. La cuarta mujer era la más feita, sin embargo era la que más lo amaba. Tenía entonces una tercera esposa que estaba siempre preocupada por la vanidad, por los tesoros, por la riqueza. La segunda esposa tenía una linda familia y ella dedicaba más tiempo a los suyos, a sus hermanos, a sus padres que a su marido. Y la primera mantenía en el gimnasio, muy preocupada con la estética, con la silueta. Ella quería 90, 60, 90. Pero de acuerdo a la costumbre ya en el oriente, pues las personas llegaban al palacio y sabían que el rey, cuando se iba, quería su fidelidad, y prácticamente que iban a jurar que cuando murieran iban a quedar al lado de él y permanentemente con él, según su costumbre. Así que él se estaba muriendo y las mandó a llamar una a una. Así que la cuarta dijo que realmente ni pensara, ella tenía otros planes. Entonces la tercera esposa dijo, pues sencillamente, yo tengo, gracias a mis ahorros, ¿verdad?, una fortuna también, y lo voy a disfrutar, así que tú te mueres y yo sigo mi camino. Eso dolía el corazón, ustedes se pueden imaginar, de este hombre que estaba esperando consuelo y palabras de amor. Realmente veía allí el interés, la vanidad. La segunda, pues dijo, sabes, yo tengo una linda familia, así que yo lo que estoy esperando es también dedicarle tiempo a mis hijos, y la vida sigue. Así que esto traspasaba el corazón de este hombre. Pero la última, la más feita, le dijo, mirándolo a los ojos, sabes, siempre te he amado y yo seré fiel, y contigo puedo contar y puedes contar conmigo. Así que este hombre agachó su mirada y quedó pensando realmente cómo es la vida, a quien él más despreciaba, más ignoraba, la persona que realmente más lo amaba. Y definitivamente todos tenemos 4 esposas, ¿sí? 4 esposas. La primera es el cuerpo humano, la belleza física, que por hermosa que sea, se va desgastando, se va diluciendo y un día se acaba. La tercera son las riquezas
y nadie se puede llevar un centavo en ese cajón, ¿verdad?, llamado muerte. La segunda, por muy hermosa que sea nuestra familia, nuestros hijos, también un día nos van a llevar hasta la sepultura. Pero hoy y durante esta semana quiero hablarles acerca de lo único que sobrevivirá a la tumba, y es el carácter. El carácter es lo único que cabe en nuestras valijas para el reino de los cielos. El carácter fue la tarea que más le preocupó a Jesús al venir a esta tierra. Al leer, por ejemplo, San Mateo capítulo 23, Jesús está diciendo, hablando del pueblo judío, que era apariencia como sepulcros blanqueados, porque al Señor no le impresiona lo externo, al Señor no le impresiona tus escrituras y tus propiedades ni tus títulos. Y lo más importante en esta vida no es solamente alcanzar una jubilación y tener una propiedad salda, lo más importante es tener la huella digital y la imagen de Jesús en nuestro ser. Queridos amigos, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido encomendada al ser humano, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Estoy aquí frente a ustedes para admitir mi admiración por el amor del Señor, por sus encantos, por su belleza, y quisiera animar a alguien que desea entender que el Evangelio es algo más que palabras, que si tú naciste con una condición, con una formación, y esa ha sido la herencia de tus abuelos y de tus padres, no necesariamente debemos ir a la tumba en esas mismas circunstancias, que podemos hacer un alto y autorizarle al Señor para que trabaje, porque le decimos al borracho, a la prostituta, que para poderse hacer creyente tiene que dejar todo eso, pero hay personas que llevan 10, 20, 40 años y todavía siguen con el mismo resentimiento, con el mismo odio, con el mismo desamor, con el mismo mal genio, con la misma testarudez, con la misma rebeldía, con la misma intemperancia. Pero Dios tiene un salón de belleza, queridos, donde Él está haciendo cambios extraordinarios, ¿verdad?, a la imagen y a la semejanza. Y todo comienza al cuidar nuestras avenidas, las avenidas del alma. Este tema comienza hoy y continúa el próximo lunes, así que si estabas haciendo planes de faltar, desde ya quiero animarte porque no te lo puedes perder. Porque vamos a saber a la luz de las Escrituras cómo puedo yo cooperar, porque ese es el evangelio que me enseñó la palabra del Señor. Filipenses 2:12 dice la palabra del Señor: ocupaos, número uno, esa es la parte del ser humano, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Y el versículo sigue diciendo, lo que Dios hace es que producirá en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea el Señor. Cuando yo le concedo al Señor los derechos de que Él trabaje, Él va a santificar y va a doblegar mi voluntad y va a devolverme la santificada para hacer en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, porque lo que es imposible para el hombre es la especialidad del Señor. Queridos, y todo ocurrió desde el mismo huerto del Edén. ¿Y por qué es importante cuidar las avenidas del alma? Saben, el apóstol Pablo tenía una preocupación, y es que como Eva había sido engañada por la serpiente, sus feligreses en Corintio fueran engañados y confundidos sus sentidos de la verdad de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Y a qué fue lo que apeló la serpiente en el huerto del Edén a nuestros primeros padres, que tenían 20 veces más capacidad y más neuronas que nosotros, si pudiera bien decirlo así? Oh, hermanos, si eso fue cierto en el Edén, entonces yo quiero entender que no nos las sabemos todas y que el diablo sigue irrespetando y sigue engañando y que necesitamos, como dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y vio la mujer, dice la palabra del Señor. Allí está el primer elemento que el enemigo de las almas ha usado a través del tiempo. El diablo llega al ser humano, a su cerebro, como todo nos llega a nosotros, ¿verdad?, a través de las autopistas del alma, que son los 5 sentidos. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, lo que tú gustas, lo que olfateas, lo que tocas y lo que palpas. Entra a nuestra vida, se convierte en un pensamiento que se traduce en un sentimiento, en una acción que repetida se convierte en un hábito que al mantenerse forma el carácter y este decide el destino eterno. Estoy hablando en esta hora y durante esta semana de el deseo que Dios tiene de poder rehacer en nosotros el carácter y la imagen perdida por nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y la palabra del Señor dice
que todo comenzó por la vista. Vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó. ¿Qué sentido es este? El tacto, ¿verdad? Y tomó. Y lo que también sucedió fue que Eva escuchó, ¿verdad?, a la serpiente. O sea, que la vio, la escuchó, la tomó y se la comió. O sea, ahí están involucrados unos sentidos muy importantes. Quiero hablar a algún joven que está cansado de sentirse tan mal, como me decía un muchacho allá en Sidra, pastor, un jovencito de 13 años. ¿Sabe? Me invitaron a ver una película y lo que no sabía era que de allí en adelante yo nunca pude ser el mismo. Yo no puedo dormir, pastor. Me siento tan sucio. Vienen esas imágenes que se han quedado imborrables en mi mente. ¿Cómo puedo salir de esto, pastor? Queridos, estuve escuchando a una señorita que tuvo que dejar un mes de asistir a la academia porque entraron en el jueguito de ver unas películas, y ahora con tanta tecnología que los muchachos están bombardeados, aquella niña entró en una ansiedad y una depresión por la misma razón. Se sentía tan sucia y el diablo había enmugrado su cinta, ¿verdad?, su mente, la pureza. Es mi convicción que no basta con tener intenciones. Dios hace una parte, y la parte nuestra, queridos, es la de traerle, como dice Pablo, acompáñeme en el libro de Colosenses capítulo 3, capítulo que para mí, hermanos, es una bomba atómica para transformar y detonar lo terrenal y traer lo celestial, la imagen de Jesús a nuestro ser. Acompáñeme en el libro poderoso que escribió el apóstol San Pablo, deseando que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria, donde Él es el todo en todos, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Qué lindo, donde Pablo dice que Él nos hace aptos en toda obra buena. Y saben, Él está diciendo que después de haber muerto, o sea que el evangelio comienza con un entierro, ¿verdad? El entierro de mi yo, de mi pasado, de mi vida carnal, y ahora entonces una resurrección. ¿Y qué más dice en el versículo 5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí vamos entonces a entender cuál es la parte de nuestros 5 sentidos. Porque lo terrenal que está en nosotros definitivamente son los pies, ¿verdad? Lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy hablando. Pablo me está diciendo, querido joven que me escuchas, tú que deseas alcanzar la victoria sobre la pornografía, sobre la masturbación, sobre eso que no puedes soportar más y te hace sentir tan sucio. Queridos, el diablo tiene un mercado muy mugroso en este mundo. Para vender un tornillo oxidado tiene que presentar un bikini. Y hay muchos que se prestan en ese jueguito. Y hoy nos va a decir el Señor en su palabra, ¿cuál es el secreto, querido joven, querido hermano? Porque el diablo no respeta ni a un viejito sin dientes, para hacerlo sentir mal y para hacerlo doblegar, porque el diablo es tan sucio que le dijo a Jesús, todo esto te daré, solamente una arrodilladita. Y así de atrevido es, no tiene pacto con nadie, no respeta pastor alguno. Y a ti tampoco, querido joven que me escuchas, si deseas ser más que vencedor, la palabra de Dios nos dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué cosa? Fornicación. ¿Cómo se fornica? Con la mente, con los ojos, con lo que se escucha, con las manos, con nuestro cuerpo que el diablo está ensuciando. Hacer morir inmundicia, malicia, concupiscencia, avaricia. Versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira. Ahí está, cómo se aira una persona con sus labios, ¿verdad? Enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. ¿Están o no están incluidos los sentidos? Esto es definitivamente el punto neurálgico, apreciado que me escuchas, a lo cual el diablo está atropellando, ensuciando, lastimando y destruyendo. Si tú deseas tener la imagen de Jesús, lo que necesitas es tener la mirada de Jesús, el hablar de Jesús. Y quisiéramos tener tiempo para estudiarlo, queridos, que es básicamente el ejercicio de ese libro que el Señor en deuda me ha traído para escribir. Salón de belleza para el carácter. Es un estudio, mis queridos, de cómo el Señor está haciendo una parte grandiosa para rehacer la imagen de su Hijo, de Cristo, ¿verdad?, en nuestro ser, y cómo podemos ayudar a fortalecer también
el desarrollo y el carácter de nuestros hijos. Pues yo encuentro aquí en este capítulo 3 que hay varios elementos, ¿verdad?, que necesitamos traer. Versículo 5 dice, haced morir. ¿Qué cosas desea el apóstol Pablo que mueran y que sean traídas al Señor para que Él pueda santificarlas, para que Él pueda cuidarlas y pueda edificarnos? Versículo 2 dice, pongan los ojos, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros ojos? Pablo está diciendo, pónganlo, ¿verdad?, arriba donde está el Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué más debe suceder con nuestros sentidos? Dice en el versículo número 8, dejen todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. ¿De vuestra qué? Boca. Queridos, dice Santiago que el varón perfecto es aquel que puede controlar, ¿qué cosa? Su boca. Pero hay gente que vuelve la leche en yogur, como dicen por allí en el Algor, y hay personas que no soportan más y se han hecho estudios en universidades del hablar tan soez y tan vulgar cada día más de nuestra sociedad. ¿Sabe? El cristiano es una persona rara. Alguien decía, bueno, ustedes son extraños. Y es que si no somos extraños, hermanos queridos, porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, amén, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así que nuestro hablar, nuestro pensar, tiene que ser diferente, como dice Pablo en Filipenses 4:6, ¿verdad? Que lo justo, que lo puro, que lo amable, que lo que es de buen nombre, que lo que tiene virtud alguna, en eso es que se puede pensar. Y saben, Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 4, el versículo 6, hablando, hermanos, de lo que hay que hacer morir, cómo hambrear y cómo encuartelar. Esa es la parte nuestra de traerle al Señor, quien a través del Espíritu Santo, y vamos a estarlo estudiando, no se pierde el tema del próximo miércoles, salón de cómo tener la mente de Cristo, una mente a la imagen de Jesús. Esta es la teoría, queridos, y le estoy pidiendo al Señor que me permita experimentarlo. Pero saben, Pablo está diciendo, sea vuestra palabra siempre como con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. ¿A quién le gusta ese versículo? Ve las manos, ¿verdad? Nos gustaría decirle al Señor, Señor, ayúdame a contestar con gracia, porque qué rico es una comida sazonada, ¿verdad? Bien agradable, bien sabrosa. Me siento feliz por mi hija. Le había pedido al Señor que me diera especialistas en la cocina, y realmente hay un fotofinish entre mis tres hijas, Natalia, Carol, Rocío y Andrea, que está aquí, ¿verdad? Ella estudia nutrición aquí en Loma Linda. Y hermanos, Dios me ha dado esa respuesta, porque tengo una madre que es una reina en la cocina. Y qué agradable es comer comida saludable, comida sana. No se pierdan el tema del próximo lunes, que es continuidad con esto. ¿Qué es lo que al Señor le interesa para poderme preparar y rehacer la imagen de Cristo en mi ser? Pues saben, Pablo está comparando y dice que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis contestar. Como dice Salomón, manzana de oro, ¿verdad? Con figura de plata la palabra dicha como conviene. Pues bien, así que Satanás lo sabe muy bien. Y como este mensaje es más en positivo, ¿verdad? Solamente estamos descubriendo lo que ocurrió en el Edén, y está haciendo a través de toda la historia. Hay un capítulo en ese libro titulado Salón de Belleza para el Estómago, que tiene que ver lo que comemos con el pensamiento y con el restablecimiento de la imagen de Cristo en nuestro ser. Es una relación directa. ¿Saben? La palabra del Señor dice que necesitamos cuidar, como Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto, por nuestros sentidos. Y por eso este pensamiento inspirado dice que debemos ser guardianes, ¿verdad?, de las avenidas del alma, porque si no, entonces Satanás va a aprovecharse, ¿verdad?, en lo que leemos, en lo que escuchamos, para traer pensamientos impuros. En el libro de Proverbios capítulo 6, si me acompañan, Proverbios capítulo 6, precioso libro de la edificación del carácter. Él nos presenta las cosas que son tan desemejantes a Dios, ¿verdad? Dice en el versículo
Proverbios capítulo 6, los versículos 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Los ojos como altivos, la lengua como mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla o discordia entre hermanos. Y si pudiéramos ver, en cada uno de esos elementos se encuentra de alguna manera, directa o indirecta, involucrado uno de los sentidos a través de los cuales nos llega el pensamiento y se edifica nuestro carácter. El rey David hizo la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Y él contesta la pregunta en el Salmo 15, precioso salmo. ¿Quién andará? El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. El profeta Isaías, en el capítulo 32, escribe y contesta la misma pregunta. Libro de Isaías, capítulo 32. Y aquí estoy pensando en lo que le ocurrió a un misionero que estaba por ir a descansar. Subió al cuarto en el hotel y sonó el teléfono. Buenas noches. Sí, caballero, solo para decirle que estoy disponible, puedo pasar por su cuarto. Y entonces aquel hombre respiró profundo y solamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo llegó en ese momento para advertir lo que estaba ocurriendo. Él le dice a la señora, parece que está equivocada, disculpe, que Dios le bendiga, que la paz de Cristo la acompañe, enganchó. Pero ahora el diablo le había querido ensuciar su mente. ¿Qué hace una persona convertida que quiere reflejar la imagen del Señor y acostarse con el pensamiento del Señor? Pues entonces él entendía muy bien, como el Salmo dice, ¿con qué limpiará, verdad, el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Y entonces le pidió al Señor que el jabón de su palabra viniera, ¿cierto? Para limpiar ese mal pensamiento que el enemigo quería sembrar en su... ¿Cuál es la parte del ser humano que desea reflejar la imagen de Jesús? Isaías capítulo 32, versículo 15 en adelante. ¿Quién estará en las alturas? Versículo 15, el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír cosa sanguinaria, el que ¿qué? El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Hermanos queridos, no hay un versículo que me esté ayudando tanto para entender la parte humana, la que nos toca a nosotros, porque hay un falso evangelio que dice una vez salvo, siempre salvo, y que yo soy humano, y que se me chispoteó, y que se me apareció la diabla y yo no pude. Hermano querido, aquí hay dos cosas: o Dios miente o yo no he entendido el evangelio, porque la palabra del Señor nos va a decir, y Pedro es bien claro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que a través de ellas, de sus preciosas y grandísimas promesas, seamos participantes de la naturaleza divina. Y nos va a presentar los 9 peldaños del desarrollo del carácter para no caer jamás. Palabra de Dios. Amén. ¿Quieres alcanzar victoria, querido joven, como Jesús? Al que venciere, dice Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y la pregunta nuestra durante esta semana es: ¿cómo vence Jesús? Que yo pueda hacerlo por su gracia y su poder. Y hermanos, hay una parte que al hombre le toca hacer, porque pensemos aquí, yo estoy en casa frente a la pantalla y ya realmente, yo no sé, no nos queda tiempo para, ¿verdad?, ver tantas noticias y quisiera tener tiempo para tenerlo con Jesús. Así que digamos que el que tiene tiempo, ¿verdad?, y está frente a la pantalla, aparecen varias escenas. Primero un hombre matando allí, y entonces... Pero como es movido por el Espíritu, él recuerda que hay un mandamiento que dice no matarás, y dice, esto no lo puedo ver, así que lo paga. Pero entonces vuelve y prende y encuentra que ahí está, ¿verdad?, sexo limpio ahí, abierto, y entonces él recuerda, ¿cierto? Hebreos 13:4 dice, honroso es el matrimonio, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Así que el Espíritu le dice, y tienes que apagarlo. Queridos, ¿qué hace el joven que está
guiado del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, tapa sus orejas para no oír cosas sanguinarias y cierra sus ojos para no ver cosa mala. Palabra de Dios, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan, sus aguas serán seguras y tus ojos verán al Rey en su hermosura. Palabra de Dios, amén. Oh, hermanos queridos, este es el Evangelio del Señor. Necesitamos cuidar las avenidas del alma, necesitamos cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, porque la lengua, dice que en la lengua la muerte y la vida se encuentran. ¿Qué es el carácter? Mis queridos, Moody lo define como lo que es oculto, ¿verdad? Es lo oculto, porque el hombre mira lo que está delante, dice Primera de Samuel, ¿te acuerdas? Pero Dios mira, ¿qué cosa? Las motivaciones, las intenciones del corazón. Y lo que los demás miran, entonces, externamente, algunos lo llaman, ¿cierto?, como la personalidad. Qué persona tan agradable, pero vaya, viva con él, a ver. Ese es el carácter, ¿verdad? Y aún así, es algo que simplemente estás demostrando y tú puedes engañar a tu mujer, pero a Dios no lo puedes engañar. Queridos, la palabra carácter es acuñada por los griegos, ¿verdad? La palabra char, un char, como aquellas maquinillas, ¿se acuerdan de aquellas maquinillas que usábamos antes de la computadora? Tenía un carácter, ¿verdad? Y yo hundía la tecla y ¿qué salía? Bueno, salía un tipo y se imprimía. Eso que queda impreso, esa huella, ese es el carácter. El carácter es la huella digital, es la impresión única que tú tienes y que yo tengo. Es el fuero íntimo de nuestro ser, es la cosecha de la vida. La palabra carácter, de donde procede, es literalmente grabar, imprimir, ¿verdad? O hacer un surco. Kay Kuzma, la autora y psicóloga, dice que es la suma de los pensamientos, de los deseos, de los motivos, de los sentimientos, de los hábitos. Mira que es el todo de la vida, es la gran cosecha de la vida. No hay nada más importante en la vida, querido, de aquel que desea ir a la patria celestial. No son las propiedades, no es la apariencia, no es el título. Lo único que cabe en mi pasaporte para el cielo es el visado de Dios, ¿verdad? Que es el carácter, un carácter a la imagen y semejanza de Jesús, que será nuestro tema el próximo sábado, ¿verdad? La fiesta de las bodas, porque es un regalo, es una invitación y una provisión que el mismo Señor hace para aquel que lo acepta en gratitud, porque es sin invención humana, divina por su gracia y su poder, hermanos. Así que por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que todo debe ser cuidado. El mismo Dios os santifique por completo, y esas son buenas noticias, porque es el Señor, ¿verdad?, el que hace el querer como el hacer de aquel que así lo desea, así lo acepta y lo permite para que el Señor pueda trabajar. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el personaje central que nos ocupa esta semana será ver la belleza y los encantos de la dulzura. Y hay tantos cuadros hermosos. En Juan capítulo 8 estoy pensando, un día a Jesús le recordaron su familia. Yo no sé usted cómo se siente cuando se meten con su mamá, pero a Jesús le dijeron, tu mamá es hija, tú eres hijo de prostitución. Hermanos, algo aberrante. Esto es la semana que el mundo recuerda el sacrificio de Cristo, y a mí me impacta el carácter de Jesús. ¿Y sabe con qué dulzura contesta Jesús? Juan capítulo 8. ¿Cómo contesta Jesús al atropello, al abuso del ser humano? Oh, hermanos, yo no sé cuál es tu situación, pero quiero invitarte para que esta semana, a la imagen de Jesús, tú puedas soportar el maltrato, la acusación, el vituperio, el irrespeto. No sé lo que pueda hacer, pero sabes, Jesús es nuestro ejemplo. Y la palabra del Señor dice en el versículo número 41 de Juan 8, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, está diciendo Jesús. Y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo? Tú eres hijo de prostitución. Un padre tenemos que es Dios. Y ahora Jesús, como un caballero, hermanos, contesta. Pero mire qué fineza. Esto es carácter del que yo necesito para no dejarme provocar. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. Versículo 46.
Si yo les digo la verdad, ¿por qué ustedes no confían en mí? Hermanos, a mí me conmueve el corazón. Y lo único que transforma nuestro carácter, hermanos, es tener un acercamiento para conocer y en compañerismo, ¿verdad?, el carácter de Jesús. Y esto fue lo que ocurrió en la vida del apóstol San Pedro, porque Pedro lo seguía bien de cerca. Y la palabra del Señor dice que Jesús crecía mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús no tenía belleza física, no tenía parecer ni hermosura. He conocido mujeres como una linda muchacha en la ciudad de Cali, que tenía unos ojos verdes preciosos y estaba saltando por una escalera y se le cayó un ojo aparentemente y quedó con un ojo de un color y otro de otro. Tenía, ¿verdad? Lucía ojos de colores y con una vanidad. Ella quería parar el tráfico, quería que todo el mundo la admirara. ¿Saben? Cada vez es mi convicción, mientras me van pasando los años y se va tiznando el pelo, que a Dios le preocupa algo más. Que todo ese intento de aparentar y de impresionar, que Dios lo que está deseando, lo único que quiere es que tú puedas representar su belleza, su pureza, su gracia, su amor en tu casa, con tus amigos, con tus enemigos, y puedas estar listo para ser un vecino junto a Él en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es su pensamiento? Es lo más importante. Tú puedes ver una persona por fuera, pero solamente Dios puede escanear lo que está pensando. Esa persona puede estarme diciendo que sí, y por dentro se está reventando para decir sí, espera y verá. Y Dios está midiendo eso. Así que Dios no se deja deslumbrar ni impresionar. Él conoce la realidad de nuestro corazón. ¿A dónde huiré de su presencia? Por eso, mis queridos, al concluir en esta hora, recordemos que el carácter es la suma de un pensamiento, de un sentimiento que forma una acción que repetido hace un hábito y que convertido en el estilo de vida forma el carácter, y este decide el destino eterno. Hermanos, lo más importante no es la comodidad, lo más importante no es lograr el seguro social, lo más importante es tener la huella digital de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Y representarlo para su gloria. Ese era el deseo del apóstol: hijitos míos, por quienes tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. No sé si hay algún amigo en esta hora que ha venido con ese deseo. Ahí tienes una tarjeta que se puede entregar. Yo quisiera, ¿verdad?, que alguien ore por mí, como Jesús dijo a Pedro: yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Pero si hay alguien que hoy quiere decirle: Padre Santo, yo quiero autorizarte que tú trabajes, porque si tú pudiste trabajar con un testarudo, con un orgulloso, con un resentido, con un atalantado, con un incrédulo Pedro, entonces tú puedes trabajar conmigo. Y yo quisiera que oren por mí. Yo quisiera invitar a esa persona valiente. Mi deseo es que por la gracia de Dios mi carácter pueda ser restaurado a la semejanza del carácter de Jesús. ¿Y cómo se forma ese carácter? Ese será el estudio de esta semana, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él fueran como su Hijo. ¿Qué es lo que Dios desea? Dice el apóstol: que seamos como Cristo. En resumen, hoy hemos visto varias cosas. En primer lugar, hemos sido hechos según su palabra. El ser humano fue hecho, según Génesis 1:26, a imagen y semejanza del Señor. En segundo lugar, Cristo es el reflejo de Dios, ¿verdad? Porque es Dios, del Padre, y Él quiere reproducirse en nuestro ser. Y para reproducirse en nuestro ser, solamente, hermanos, el primer paso es que usted lo elija, que usted lo desee. Como dice el apóstol, adoptemos en Efesios capítulo 4 una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios. Me gusta esa palabra porque el Señor es todo un alfarero y Él quiere recuperar y hermosear esa vasija que se ha echado a perder. Una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde dentro forme parte de su conducta mientras Dios está reproduciendo su carácter en nosotros. Para eso el apóstol nos invita, dice capítulo 4, versículo 22 en adelante: desháganse de todo lo que tenga que ver con el viejo estilo de vida. Eso está totalmente podrido, dice la versión moderna. Líbrense de él, o sea, hagan morir lo terrenal en ustedes, es lo que el apóstol está diciendo. Cambien su manera de pensar, como dice en el versículo siguiente: permitan que el Espíritu cambie su manera de pensar. Esta es mi mayor necesidad.
Pablo escribió a la iglesia de Corinto diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé cuántos desean tener la mente de Cristo, pero yo quiero sentir como Jesús. Yo quiero que Jesús piense por mí, que conteste por mí. Hermanos, ese es el más grande deseo de Dios para que su iglesia pueda reflejar su amor, para que nos podamos vestir, ¿verdad?, con el carácter del Señor, como dice Colosenses capítulo 3, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad. ¿Y saben qué es lo que va a ocurrir entonces? Cuando ese carácter sea formado, se cumplirá Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiero que recuerden la escalera del apóstol San Pedro. Pedro fue el alumno más testarudo y más difícil que tuvo el Señor. Pedro andaba en cuarta, no lo controlaba nadie, andaba armado y el que se la hacía se la pagaba. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 12 que un día lo pusieron a dormir en la cárcel junto a 2 soldados. Y es impresionante, yo no sé quién pueda dormir en la cárcel al lado de 2 soldados, pero Hechos 12:6 dice que dormía como un bebé. Y cuando la cárcel tembló, Dios hizo un milagro para sacar a Pedro. Y él llegó a la casa de una mujer llamada Rode, dice el capítulo 12, versículo 12 al 16. Y cuando escuchó, quizá miró por la celosía y supo que era Pedro, ¿sabe qué hizo? Dejó a Pedro, que dice la palabra del Señor, perseveraba en la puerta. Ese Pedro había sido tan convertido que días atrás había tumbado esa puerta de una mujer impertinente que no le abre, ¿verdad?, a un hombre que está metido en la... Pero ahora aprendió la lección de la escalera del crecimiento, porque él aprendió a subir por la fe, por la virtud, recibió el conocimiento del Señor, tenía ahora dominio propio, no demonio impropio, que es lo que tiene que desaparecer de la vida carnal de un ser humano. Pedro aprendió a tener el afecto fraternal. ¿Y qué decir de la piedad primitiva? Pedro reflejaba la gracia. Y Pedro era tan humilde, dice el capítulo de Hechos, que cuando hizo el milagro en la puerta de la Hermosa, aquel paralítico, y contestó a la gente la pregunta, él les dijo, ¿por qué nos miran a nosotros? No, nosotros nada. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha hecho esto que habéis visto. Y ese era Pedro, que ahora podía experimentar paciencia. Y el apóstol Pedro era el campeón ahora de ese amor fraternal, porque el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Ahora estás listo para pastorear mis corderos. Y hermanos, Pedro está diciendo entonces que haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque así será dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quisiera, mientras escuchamos el himno, ¿verdad?, final, invitar a los diáconos que quieran proveerle. ¿Hay algún amigo que quiere, mientras se está cantando este himno, si tú sientes la necesidad, y esto es una elección muy individual y muy personal, y tú dices, gracias querido Padre, porque tú has venido en esta tarde a hablar a mi corazón, y yo quiero reconocer, oh Dios, que mi esposa necesita un hombre transformado, y yo quiero reconocer que mis hijos necesitan un padre que pueda representar la belleza y la dulzura de Jesús. Y si hay alguien en esta hora que puede admitir cómo Dios pudo cambiar a un impulsivo en un sereno cristiano, a un egoísta en un generoso, a un cobarde en un valiente, a un jactancioso en humilde, a un incrédulo, ¿verdad?, increyente en un hombre de oración, y a un tibio en un fervoroso hombre del Pentecostés del Espíritu. Hay alguien, mientras se está cantando este himno, no sienta vergüenza, levante la mano, simplemente escríbame su nombre, que voy a estar orando por usted. Queremos recoger esta lista de los amigos, especialmente los invitados, que quieren oración, porque usted desea tener la imagen de Jesús, usted quiere tener la dulzura de Jesús, usted quiere tener la ternura de Jesús, usted quiere tener la boca de Jesús, usted quiere tener los ojos de Jesús. Díselo a Jesús, escribe tu nombre mientras escuchamos el himno. El apóstol San Pedro, escribiendo en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 22, resume su secreto. En esta hora damos gracias al Señor, que tiene todo el poder de cambiar corazones. Y el apóstol dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en amor hermanable, sin fingimiento,
Amaos entrañablemente de corazón puro, este es el auténtico milagro de la conversión de un Pedro que mantenía peleando y codiándose con los discípulos. Ahora dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y este Pedro tan transformado que ahora tuvo ese Pentecostés para llegar a ser uno de los más grandes instrumentos en la predicación del Señor. Ahora Pedro se sintió indigno en los momentos finales de su muerte y él decidió, según la historia, siguiendo el ejemplo de Jesús que murió en una cruz, pero sintiéndose tan indigno que él pidió morir cabeza abajo. Oh queridos, mientras termina de cantarse este himno, yo quisiera invitarles para que nos coloquemos en pie y en esta hora le digamos al Señor: Padre, gracias porque si tú me creaste, puedes recrearme a tu imagen. Si tú pudiste cambiar a Pedro, yo te quiero decir y pedir en esta hora que no te canses y que traigas un Pentecostés y que pongas el carbón encendido en mis labios, porque mis ojos, mi boca, mis oídos, mis manos, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo desea reflejar la imagen de Jesús. ¿Lo deseas? Mientras terminan de cantar, si alguien así lo desea, yo le invito para que se coloque en pie conmigo y le digamos así al Señor. Mientras las notas de ese piano siguen sonando, oh pecadores, venid, es el himno que hemos escuchado. Y antes de orar, queridos hermanos, yo quiero hacer una invitación para el próximo lunes. Si alguno de los amigos invitados que vino en esta oportunidad desea que tengamos un momento de oración previo a la conferencia el próximo lunes, quisiera a partir de las 6 dedicar unos momentos de oración. Quisiera invitarles para que con el pastor Luis Carlos o con algún buen diácono a la salida, el pastor está allí, ¿verdad? Usted haga llegar su nombre, su inquietud para poder tomar este tiempo, porque queremos decirle al Señor: Jesús oró por Pedro y le dijo: Pedro, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. A Jesús no le da pena orar por sus hijos y para mí sería un privilegio poder compartir con esta amada familia y tomar decisiones, porque Pedro nos estaría diciendo en esta oportunidad: arrepentíos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia tiempos de refrigerio. Así que vamos a darle gracias al Señor. Nuestra conferencia continúa el próximo lunes a las 7 de la noche y a las 6, alguna de las personas que va a inscribirse, ¿verdad?, con el pastor, para que tomemos un momento de oración. Venga con sus amigos, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, nos has visitado en esta tarde, Señor, en este santuario, a través de tu santa palabra, con tu gran deseo, Señor, de recuperar nuestro corazón, diciéndonos sobre toda cosa guardada: guarda tu mente, guarda tu carácter, porque de él mana la vida. Señor, ya estamos cansados de aparentar. Estamos cansados de intentar por nuestra propia cuenta, como Pedro, Señor, comprendió que naufragaba, comprendió que negaba, comprendió que hería, que cortaba orejas, comprendió su impotencia, Señor, y allí, con esa tierna mirada de Jesús, en el juicio de nuestro Salvador, Pedro salió corriendo para ese lugar donde Jesús le insistió: velad y orad para no entrar en tentación. Hoy, querido Dios, queremos pedirte perdón por nuestra vida carnal y suplicarte, Señor, que la hagas morir de una vez y para siempre, porque Jesús vino, Señor, para entregarlo todo y para preparar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Tú no has podido venir, querido Dios, estás esperando que estemos listos para estar contigo. Por eso, Señor, nos quitamos el disfraz y nos quitamos, Señor, lo terrenal y te autorizamos que nuestros ojos, que nuestra boca, que nuestros oídos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea purificado en la sangre del Cordero. Oh Señor, queremos oír tu voz. Queremos apagar la televisión y la internet que está pervirtiendo el corazón. Queremos mirar la pureza solo de Jesús. Y queremos mirar, Señor, tu intento y tu deseo de reflejarte al mundo a través de una juventud, de unas familias y de una iglesia a tu imagen y semejanza. Así que nos vamos, Señor, agradecidos
A esas personas lindas que tú trajiste, yo te ruego que las intranquilices hasta que puedan ser tuyas para siempre. No solamente con intenciones, sino con la acción de haberse entregado para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la unción y la transformación de nuestra vida, la imagen y semejanza de Jesús, sea nuestra única pasión desde ahora y para siempre en el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.